El verano que cumplí 17, empecé a trabajar en una fábrica a las afueras de la ciudad. El primer día estaba hecho un manojo de nervios, pero también tenía una emoción rara. El edificio era viejo, los ladrillos descoloridos y las ventanas altísimas y sucias. Parecía que todo el mundo sabía a dónde iba, menos yo. Era el más joven y se notaba en cada charla. La fábrica estaba partida en dos. En la planta baja, las máquinas retumbaban y zumbeaban. Los obreros se movían en sintonía, gritaban para hacerse oír entre el ruido, se reían en los rincones y compartían cigarrillos en los descansos rápidos. El aire estaba cargado de aceite y sudor. Todo vibraba, había movimiento y aunque al principio abrumaba, tenía algo de reconfortante. Ese caos, de alguna manera, me hacía sentir que pertenecía allí, aunque fuera un poco. La segunda planta era como otro mundo. Al subir las escaleras, el ruido se apagaba. Las luces parecían siempre más tenues. Los pasillos eran anchos, con puertas cerradas y pintura que se caía a trozos. Olía distinto, como a viejo, a olvidado. La mayoría evitaba subir allí si podía. Algunos decían que antes había sido el corazón de la fábrica, pero ahora solo quedaba la carcasa. Yo intentaba no dejar volar la imaginación, pero cada vez que me mandaban a la planta 2, algo dentro de mí se tensaba. Me repetía que eran tonterías, pero el silencio ahí arriba era tan denso que cada paso sonaba a error. Había algo en la planta 2 que me ponía la piel de gallina. El silencio no era tranquilo, era como si todo el piso estuviera aguantando la respiración. El sonido de mis pasos retumbaba demasiado, rebotando por los pasillos vacíos. A veces creía oír ruidos suaves, como un susurro, o el roce de un zapato contra el suelo, pero cuando me giraba, no había nadie. El aire estaba viciado. Olía a humedad y a medicina vieja, un olor que se quedaba pegado en la ropa mucho después. Las sombras se apilaban en las esquinas y se hacían más profundas cuando caía el sol. Incluso durante el día, la luz nunca llegaba del todo a la planta 2. De noche, la oscuridad era total. Los trabajadores tenían sus historias. Algunos decían que la planta 2 estaba embrujada, otros solo se reían y decían que era un basurero, pero todos coincidían. Ahí nadie quería pasar más tiempo del necesario. Yo intentaba no hacer caso a los chismes, pero hay advertencias que se te quedan, sobre todo las del viejo enfermería, cerrada con llave desde hace años al fondo del pasillo. Cada vez que tenía que llevar algo arriba o limpiar en la planta 2, apuraba el paso. Miraba al suelo. Fingía no ver las puertas cerradas ni sentir la corriente fría que me erizaba los brazos. Una noche, casi a finales de julio, mi jefe me dijo que tenía que limpiar los baños de la segunda planta. Ya era tarde. La fábrica estaba callada, quedábamos solo unos pocos. Subí las escaleras con mis cosas, intentando ignorar cómo me latía el corazón. El pasillo estaba más frío de lo normal, y el silencio era más pesado. Los baños estaban al fondo de la planta 2, cerca de la vieja enfermería. La puerta chirrió cuando la empujé. Dentro, las luces parpadeaban. El olor fue lo primero. Cloro, orines y algo más. Algo amargo y metálico, como sangre seca. Intenté respirar por la boca, pero no servía de mucho. Mientras limpiaba, el sonido del trapo frotando los lavabos me parecía exagerado. Había un goteo en el último cubículo. Agua, me repetía. Solo agua. A veces las tuberías gemían, y el eco se metía por las baldosas. Intentaba concentrarme en el trabajo, moverme rápido, pero no podía quitarme de encima la sensación de que alguien me miraba. Tenía los nervios de punta.
Cada vez que le daba la espalda al último cubículo, sentía un cosquilleo en la nuca. Siempre era igual, pero esa noche la sensación era más fuerte, más punzante, casi insoportable. Dejé el último cubículo para el final. La puerta estaba medio cerrada, crujiendo un poco, como si alguien la hubiera movido justo antes de que yo llegara. Me agaché para pasar la fregona por debajo. Y ahí los vi, 2 pies, limpios y pálidos, con pantalones blancos y zapatos de enfermero impecables. No se movían. Se me cortó la respiración. Me quedé clavado, mirando los zapatos. La luz que parpadeaba los hacía parecer casi brillantes. Esperé una tos, un movimiento, cualquier señal de que había alguien allí. Nada. Intentaba buscarle una explicación, una broma, un maniquí olvidado, tal vez un trabajador que se cambió de ropa, pero en el fondo sabía que nada de eso tenía sentido. Me obligué a hablar. ¿Hola? Mi voz sonó diminuta, tragada por las baldosas. Los pies no se movieron, no se oía nada dentro del cubículo. Quise retroceder, pero la curiosidad, o el miedo, me mantuvo pegado al suelo, con los ojos fijos en esos zapatos blancos. Pasaron los segundos, lentísimos. El silencio se hacía más espeso. Parpadeé, y cuando volví a mirar, los pies ya no estaban. El hueco bajo la puerta estaba vacío. Solo quedaban las baldosas rotas, y mis manos temblando. Al principio las piernas no me respondían. Agarraba la fregona con fuerza, el corazón desbocado y respirando a trompicones. Por un momento pensé que lo había soñado, que me había quedado dormido de pie, o que era un truco de la luz. Pero yo sabía lo que vi. El baño estaba vacío, pero el frío parecía más hondo, antinatural. Retrocedí dando tumbos, casi tropezando conmigo mismo. La puerta del último cubículo seguía entreabierta. La empujé con los dedos temblorosos. Nadie dentro. El cubículo estaba vacío. Solo quedaba ese olor raro, enfermizo, flotando en el aire. Salí corriendo. Dejé todo tirado, el carro, los productos, todo. El pasillo parecía más oscuro aún, mientras yo corría hacia las escaleras. Mis pasos resonaban, cada vez más fuertes, hasta que por fin llegué a la luz y el bullicio de la planta principal, sin poder respirar. Aquella noche no pegué ojo. Mi cabeza daba vueltas a la imagen de esos zapatos blancos, quietos sobre las baldosas sucias. Los veía cada vez que cerraba los ojos. Al día siguiente, intenté no decir nada de lo que me había pasado. Pero uno de los veteranos notó lo pálido que estaba. Me apartó y enseguida los demás se acercaron, todos con ganas de contar sus historias. Ellos ya sabían lo de los zapatos blancos del enfermero. Hace años, decían, la enfermería estaba abierta. Un enfermero joven trabajaba allí, siempre amable, siempre con el uniforme blanco reluciente. Una noche, después de meses de actuar raro y de rumores sobre su tristeza, se encerró en el último cubículo y no salió más. Lo encontraron por la mañana. Algunos decían que fue un accidente, otros susurraban la palabra suicidio. Desde entonces, han pasado cosas raras en esos baños. Puertas que se cierran de golpe. Agua que corre sola. Sonidos de pasos cuando no hay nadie. A veces, alguien ve un destello blanco en el último cubículo. Hay quienes se niegan a entrar solos, incluso de día. Los relatos me pusieron la piel de gallina. De repente, lo que viví no parecía único. Parecía una advertencia. El miedo que sentía era antiguo, como heredado de todos los que alguna vez trabajaron allí de noche. Después de esa noche, evité la planta 2 todo lo que pude. Pero a veces no quedaba más remedio. Cada vez que volvía, el miedo crecía. Las sombras parecían más largas. El aire era más frío. A veces, oía pasos suaves detrás de mí,
o veía un destello blanco con el rabillo del ojo. Los baños se volvieron un sitio maldito. Pyramid